Buenos días, hermanos y hermanas y amigos. Siempre es un privilegio y una responsabilidad muy grande el subir a este lugar para predicar la palabra del Señor. Y pido al Señor que Él prepare nuestros corazones para que esa palabra sea recibida, sea entendida y sea aplicada según la necesidad que cada uno tenga hoy. El tema que me propongo compartir con vosotros, como ya ha mencionado nuestro pastor, es la resurrección del Señor Jesucristo. Es un tema un poco más amplio, la resurrección del Señor Jesucristo y sus implicaciones, pero eso de sus implicaciones tendrá que quedar para otro momento, porque hoy no tendremos tiempo de tratarlo. Pero es importante hablar, aunque se ha hablado mucho de la resurrección del Señor Jesucristo, es importante que sigamos hablando, porque sin duda que es la piedra fundamental de la fe cristiana. Tú sacas la resurrección de Cristo del cristianismo y el cristianismo se derrumba como un castillo en naipes. No duraría 5 minutos, nadie lo creería. Vamos a ver algo del hecho histórico de la resurrección. Por la resurrección de Cristo, entendemos que el cuerpo del Señor Jesús, que fue muerto realmente en la cruz y sepultado en una tumba, fue levantados por Dios al tercer día, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y estas son palabras que el apóstol Pedro dirigió a los judíos en su primer discurso el día de Pentecostés, allí en Jerusalén. Del hecho de la resurrección de Cristo escriben los 4 evangelistas. Hay muchas enseñanzas, muchos detalles, milagros incluso del Señor Jesús que no constan en todos los evangelios, pero de este hecho escriben los 4 evangelistas, de ahí la importancia de él. Ahora, los restos de muchos reyes y personajes ilustres de nuestra historia descansan en mausoleos. Gente importante de nuestra historia. Cristo ha sido una persona importante, tan fundamental en nuestra historia, que su venida a este mundo marcó un antes y un después. Y de hecho nosotros estamos contando la historia de nuestro tiempo, está marcada desde la venida del Señor Jesús en adelante. Cuando decimos que estamos en el año 2023, desde que Jesús vino a este mundo hasta nuestros días, han pasado 2023 años. Fijaos si es importante que la humanidad entera ha querido rememorar ese hecho. Pero no hay, curiosamente, un mausoleo para Cristo. Allí a las afueras de Jerusalén hay una cueva no demasiado grande y a las puertas de ese sepulcro, que está vacío, al amanecer del tercer día, después de que Jesús fue colocado allí, 2 varones con vestiduras resplandecientes proclamaron a unas mujeres: no está aquí, porque ha resucitado. Vamos a leer los versículos 1 al 12 del Evangelio de Lucas para ver lo que Lucas escribe sobre la resurrección del Señor. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuviesen temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás.
¿Quiénes eran estas mujeres? Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas. Cuando leemos esa frase, las demás con ellas, tenemos que entender que como mínimo había 2 mujeres más, como mínimo, si no más. Así que por lo menos había un grupo de 5 mujeres que se habían presentado en esa mañana para embalsamar el cuerpo del Señor. Ellas fueron quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, pero a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Ahora es importante observar que los primeros discípulos no esperaban en ningún momento que Jesús fuese a resucitar, y eso parece paradójico, porque el Señor lo había dicho en varias ocasiones, como vamos a ver. Pero no esperaban que el Señor Jesús fuese a resucitar. Yo creo que cuando analizamos esto desde nuestra perspectiva ahora, lo primero que pensamos es que poca atención prestaron a las palabras del Señor. Pero claro, el Señor estuvo 3 años con ellos, día a día, codo a codo, hablándoles del reino de Dios, acercándoles al Padre, predicando el Evangelio de las buenas nuevas de salvación. Y ahora Él se va de ellos, desaparece de ellos, no va a volver a aparecer. Bueno, lo que ocurre con una que es enterrada, bien sea en un nicho, en tierra o en cualquier sepulcro, es que esa persona no se espera que resucite. Y a pesar de que el Señor lo había dicho, ellos tampoco esperaban. De hecho, las mujeres vienen con especias aromáticas para embalsamar el cuerpo del Señor. ¿Por qué? Porque no esperan que resucite. Y cuando lo dicen a los apóstoles les parecen como locura las palabras de las mujeres y no lo creían. Podrían haberles dicho, no, mujeres, estáis confundidas. ¿No os acordáis de cuántas veces Él nos dijo que era necesario que el Hijo del Hombre fuese a la cruz, muriese y después al tercer día resucitase? Pero estaban tan aturdidos como las mujeres. Ahora, ¿qué es lo que convenció a aquellos hombres y a la iglesia primitiva el hecho de que Jesús hubiese resucitado? Yo sugiero 3 evidencias. 3 evidencias. La primera evidencia tiene que ver con el sepulcro vacío. Este lugar debiera estar ocupado esta mañana por nuestro amado hermano Carlos Piedad. Está aquí. Y su hija nos dijo que él tenía preparado un mensaje para hoy sobre el sepulcro vacío. Bueno, una de las evidencias que yo voy a presentar tiene que ver con el sepulcro vacío. Me embarga la emoción porque es imposible recordar el nombre de nuestro hermano y todo lo que él ha compartido con nosotros y no sentir una profunda emoción. En primer lugar, ellos fueron convencidos, tanto las mujeres como los discípulos, por la evidencia física que tenían delante de sus ojos. La piedra quitada del sepulcro, los lienzos y el sudario puestos allí. Hemos leído Lucas capítulo 24, versículos 2 y 3, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús, pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro vio los lienzos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Pero Juan narra mejor esta historia. Los lienzos y el sudario estaban bien puestos allí, y eso les convenció de que Jesús había resucitado física y realmente, porque no cabía otra explicación. Parece ser como si el Señor
al resucitar, se deshiciese de los lienzos, los enrollase, los colocase en un lugar tal que los discípulos, al verlos, pudiesen pensar que verdaderamente el Señor ha resucitado. Podía haberse llevado esas prendas y haberlas dejado en otro lugar, pero quiso dejarlas allí, para que los judíos entendiesen que no había otra posibilidad que la resurrección física del Señor Jesús. Por así decirlo, se levantó con la mayor tranquilidad, colgó su ropa y salió a una vida de resurrección. Aquello que ocurrió allí no fue un robo del cuerpo. Quien dejó los lienzos puestos así, lo hizo para que los discípulos llegaran a la única conclusión posible: el Señor ha resucitado. Ahora, hay que pensar que el sudario no formaba parte de los lienzos. Era una pieza aparte que se colocaba sobre la cabeza y estaba en un lugar aparte, no encima de los lienzos. Ambas cosas estaban en el mismo sitio donde se hubiera encontrado el cuerpo, caso de que estuviera dentro del sepulcro, pero el cuerpo no estaba allí. Y dedujeron: algo grande ha pasado aquí, porque esto, ¿quién lo iba a hacer? Discípulos que vienen de noche se van a entretener en deshacer las vendas, los lienzos, el sudario, para dejarlo todo colocado como estaba antes, teniendo los guardias a la puerta del sepulcro. Es una locura pensar eso. ¿A quién se le ocurriría tal cosa? Ellos se dieron cuenta que lo que estaban viendo eran los resultados de un milagro y que el Señor no había resucitado como Lázaro, que necesitó que abriesen la piedra del sepulcro, que sus lienzos fuesen quitados para que él pudiera salir de ese cuerpo. Pero el Señor no salió de esa manera. De la misma manera, el Señor entró. Gracias. El Señor entró después, cuando estaban los discípulos reunidos en el aposento alto, ¿recordáis? Estando las ventanas y las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos. Y los discípulos se maravillaron viendo al Señor, pero esto ocurrió 2 veces. Así que el que tiene poder para resucitar no necesita que le abran la puerta, ni siquiera que le quiten los lienzos. Y Pedro dice: yo lo vi, y Juan dice: yo también, y no entendimos todo, pero entendimos lo suficiente para comprender que algo grande había pasado en ese sepulcro y que era actividad de Dios y no del hombre. ¿Recordáis las palabras con las que el apóstol Juan comienza su epístola? Allí en la primera de Juan, capítulo 1 y versículos 1 al 3, mirad con la intensidad, con la vivacidad con la que Juan está hablando. Juan, que dudaba tanto como Pedro de la resurrección del Señor. Dice aquí: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ese Juan titubeante, que no cree las evidencias que está viendo de un Jesús resucitado, es el que después, cuando escribe a sus oyentes, les habla con tal convicción que parece que se estuviera ahogando de lo rápido y lo convincente que quiere ser lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos contemplado, lo que hemos palpado, lo hemos vuelto a ver, lo hemos visto. Lo habla con tanta claridad, con tanta firmeza. Nosotros nos quedamos con la conclusión de que esos hombres son dignos de nuestra confianza, que están hablando de cosas que vieron y lo escriben en los evangelios para ayudarnos a nosotros, aunque no veamos ahora delante de nuestros ojos
los lienzos. Pero vemos y entendemos qué clase de personas eran Pedro y Juan, hombres que vivieron una vida amargada, triste, y todos ellos sacrificados, muriendo con mucho sufrimiento por defender una mentira. Si la resurrección de Cristo hubiese sido una mentira, ellos hubiesen expuesto sus vidas como lo expusieron para llegar a la muerte. Aquel Pedro que había negado al Señor unos días antes. ¿Cómo es que ahí se produce ese cambio tan grande en su vida para proclamar un mensaje que en la primera ocasión hace que 3.000 personas se conviertan y en su segunda ocasión 5.000 personas se conviertan? ¿Cómo es posible eso? Por la constatación del hecho real de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios capítulo 15, versículo 55. El apóstol Pablo, después de hacer una declaración magistral, yo os recomiendo que leáis ese capítulo entero porque no tiene desperdicio y es de un peso aplastante para hacernos entender la resurrección del Señor Jesús. Pero dice en ese versículo 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón del pecado es la muerte. Pero ¿dónde está la muerte? No pudo vencer sobre él. Él venció la muerte. Por eso resucitó. Y el sepulcro vacío es una evidencia de que Jesús resucitó. ¿Acaso creéis, porque hay muchísima gente que no cree estas cosas, que los que no creen en estas cosas no se hubieran esforzado por demostrarnos que el Señor Jesús no resucitó y hubiesen descubierto su tumba y hubiesen dicho, aquí está? ¿No lo habrían hecho? Claro que sí, pero no pudieron hacerlo, porque la muerte no pudo retenerle, el sepulcro no pudo atarle. Podríamos hablar mucho más acerca de esa primera evidencia, el sepulcro vacío. Vamos a hablar de una segunda evidencia. Los discípulos creyeron en la resurrección del Señor Jesús cuando empezaron a entender las palabras que Jesús les había dicho. En Lucas, capítulo 24, ya hemos leído en los versículos 6, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Tiene un peso aplastante el argumento de lo que Cristo había dicho anteriormente. Si Cristo no hubiese hablado de su resurrección, podríamos haber dicho, bueno, quizá podemos creer lo que algunos arguyen diciendo que la muerte de Jesús fue un desmayo y que después volvió a resucitar. Imposible pensarlo después de todo lo que él sufrió. Si lees el relato de los 4 evangelistas, un cuerpo que ha sufrido de esa manera es imposible que tenga vida. Sin embargo, las mujeres empiezan a recordar esas palabras. ¿A qué palabras se referían aquellos varones que dijeron esas nuevas a las mujeres? Bueno, sería muy extenso repasar todo lo que el Señor les enseñó durante aquellos 3 años más o menos que estuvo con ellos, tocante a la necesidad de su muerte y de su resurrección. Pero algunas de esas enseñanzas aún estarían frescas en las mentes de los apóstoles y de aquellos que siguieron al Señor y que además pudieron escucharles. Mateo, Marcos y Lucas mencionan en sus evangelios 3 veces, por 3 veces cada uno, las palabras del Señor referente a su muerte y a su resurrección. Vamos a leer solamente las palabras de Marcos como botón de muestra. Marcos capítulo 8 y versículo 31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto,
y resucitar después de 3 días. Y añade Marcos, esto les decía claramente. Esas palabras se pueden entender o hay misterio en ellas. Se pueden entender. Voy a morir, voy a sufrir, voy a ser entregado a la muerte. Me van a entregar. Lo va a matizar más en los siguientes versículos. La segunda vez lo menciona en el capítulo 9 y versículo 30. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre, ese nombre, el Hijo del Hombre, es un título más para el Señor Jesucristo en las Escrituras. El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al 3er día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. ¿No nos pasa a nosotros lo mismo? Cuando alguien nos está explicando algo desagradable, una noticia que no nos gusta escuchar, queremos cortar pronto la conversación, no queremos creerlo, no queremos escucharlo porque no nos interesa, no queremos aceptarlo. Cuando hablamos con otras personas acerca de la muerte, sí, un día hemos de morir nosotros, sí, lo aceptamos, pero cuando nuestra muerte, si estamos hablando de nuestra muerte y sabemos que nuestra muerte está a las puertas, no queremos que se nos diga. Y es que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. El hombre ha sido creado para vivir, no para morir, pero por causa del pecado muere y no vive, y le espera la condenación eterna. Una tercera ocasión en la que Marcos narra las palabras de Jesús, capítulo 10 y versículo 32. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Sin duda ya estaban presintiendo que aquellas palabras que el Señor les había dicho iban a cumplirse. Esta era la última vez que iban a subir a Jerusalén. Y ellos presienten algo. Por eso tienen miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Y fijaos en esas palabras, porque hay detalles importantes. Aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, ya lo he dicho, y le condenarán a muerte, también lo dijo, le entregarán a los gentiles, eso es nuevo, le escarnecerán, eso es nuevo, le azotarán, eso es nuevo, escupirán en él, eso es nuevo, y le matarán, mas al 3er día resucitará. El Señor Jesús, sabiendo lo que le venía y para lo que había venido, para morir en lugar de los pecadores, de todos aquellos que le recibieran como Salvador y Señor, advirtió con toda claridad acerca de la necesidad de su muerte y de su resurrección. Pero hay más cosas todavía. Juan, por ejemplo, en el capítulo 14 y verso 6 de su Evangelio, escribirá esas palabras de Jesús, yo soy el camino y la verdad y la vida. Ahora, nadie puede hacer esa declaración sino aquel que de verdad es la vida. ¿Y cómo demostrarlo? Resucitando de entre los muertos, no quedando en el sepulcro, venciendo a la muerte y resucitando, como ya les había advertido. Pero Juan también en el capítulo 10 y verso 18 de su Evangelio dice palabras del Señor Jesús, nadie me quita la vida, yo la pongo de mí mismo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Quién podría decir tal cosa sino aquel que está seguro de poder cumplirlo, hermanos? Las mujeres recordaron estas palabras y aún más, Juan capítulo 11, verso 25, están en Betania, Lázaro ha muerto, Marta y María salen a buscar al Señor y el Señor entra en Betania y le dicen, Señor, si hubieras estado aquí, Lázaro no habría muerto. Y el Señor le dice a Marta, tu hermano resucitará. Bueno, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Pero Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. ¿Cómo podría ofrecer vida después de la muerte Jesús si él no hubiese resucitado?
El apóstol Pablo exclamó, ahora en la primera carta a los Corintios, en ese capítulo magistral, capítulo 15, versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿En qué sentido hemos de entender eso de primicias de los que durmieron? Porque antes de Jesús murieron otras personas que resucitaron. El hijo de la viuda de Naín, la hija de Jairo, Lázaro, sí, resucitaron, pero volvieron a morir. Pero a Jesús se le dice que es primicias de los que durmieron porque es el primero que resucitó para no volver a morir. En ese sentido es el primero que va delante de nosotros a la casa del Padre. Oh, queridos hermanos, qué confort para nosotros. Cuando abrimos las Escrituras y las leemos y entendemos las palabras de Jesús y las grabamos en nuestra mente y las hacemos nuestras y las creemos y las amamos y decimos, Señor, puedo creer en tu resurrección porque todo lo que estaba escrito de ti se cumplió. Podríamos citar muchas más palabras del Señor Jesús. Pero vamos a una tercera evidencia. La tercera evidencia tiene que ver con las palabras del Antiguo Testamento. Cuando Jesús murió en la cruz, el Nuevo Testamento no existía. No se había escrito todavía. Lo único que había, que circulaba entre los judíos, era el Antiguo Testamento. Y recordamos de la conversación que Jesús tuvo con los discípulos que iban a Emmaús. Y eso lo encontramos también en el capítulo 24 de Lucas y versículos 25 al 27. Les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas sin que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. En otras palabras, si no queréis creer las palabras que yo os he dicho, ahí tenéis el Antiguo Testamento, donde desde Moisés en adelante todos los profetas han hablado acerca de la resurrección de Jesucristo. Hay argumentos, hay evidencias suficientes, hermanos, para que creamos en todo lo que Jesús dijo, porque el Antiguo Testamento está lleno de enseñanzas tocante a la resurrección del Señor. Ahora, ¿es una mera coincidencia que todos los profetas del Antiguo Testamento hablasen de la muerte y resurrección del Señor siglos antes, sin haberse conocido entre ellos, sin saber unos lo que iban a escribir otros, y escribieron cosas tan acertadas tocante a su resurrección? ¿Es una casualidad? En absoluto. El Espíritu Santo estaba guiando a cada uno de esos autores para que escribieran lo que Dios el Padre quiso que fuese reflejado desde el Antiguo Testamento, que fue confirmado después por el Señor Jesús con sus palabras y demostrado con su poder al resucitar de entre los muertos. Esa es nuestra gloria, que tenemos un Cristo vivo, un Cristo que vive, con el que vamos a estar por siempre, aquellos que creemos en él. Ahora, nos pasaría lo mismo si tuviésemos que citar las palabras de los profetas del Antiguo Testamento tocante a la resurrección del Señor. Ocuparíamos muchísimo tiempo, pero vamos a hacer mención de algunos pasajes rápidamente. El profeta Isaías, en el capítulo 53 de su libro, y versículos 10 y 11, dirá, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, es decir, cuando haya muerto, verá linaje, vivirá por largos días, verá linaje, resucitará. ¿Por qué lo verá? Porque resucitará. La descendencia que le seguirá a él. Todos aquellos que hemos creído en él, él lo verá. Y él vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Y cuál es el fruto de la aflicción de su alma? Somos nosotros. Bueno, eran sus discípulos, han sido todos los que a través de los siglos han creído en él, pero somos tú y yo. Y el Hijo puede hablar al Padre ahora y decirle, Padre,
he ahí el fruto de la aflicción de mi alma. Muchos no quieren creer en ti, pero estos sí han creído. Y de hecho oraba por nosotros en aquella oración sacerdotal que recoge el capítulo 17 de San Juan. No ruego solamente por ellos, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Es asombroso saber que Jesús estaba orando al Padre por ti, concretamente por ti, para que tú creyeras. ¿No es impactante eso? El autor de Hebreos, de la epístola a los Hebreos, en el capítulo 11 de esa epístola menciona algo que es muy interesante. Hebreos capítulo 11 y versículo 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Ahora un poco de aclaración en esto. Los que estabais aquí el domingo pasado, escucharíais a nuestro hermano Eduardo Bracier hablar de Isaac. Bueno, no habló mucho de él, estaba hablando concretamente de la anunciación de ese nacimiento que hizo a Abraham y a Sara. Y Abraham y Sara se ríen. Sara, sobre todo, es la primera que, cuando recibe la noticia de que Dios le va a dar un hijo, con 90 años ya, y Abraham pues con casi 100 años. Si tu abuela de 90 años te dijera, voy a tener un bebé, supongo que sería un poco difícil creerlo, ¿no? Pero Dios le dijo a Abraham, sí, vas a tener un hijo de Sara. Y a Sara, pues, no le parece muy firme esa declaración y se ríe. Pero al tiempo que Dios señaló, nació Isaac. Y ese hijo creció. Y cuando ya era mozo, Dios le dice, Abraham, toma ahora tu hijo, tu único, y ofrécemelo en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Cómo? ¿Me has ofrecido a ese hijo cuando humanamente hablando ni Sara ni yo podíamos tenerlo y ahora nos lo quieres quitar? Haz lo que te digo. Ese hijo que tienes te lo di yo. Ese hijo me pertenece a mí. Así que devuélvemelo. Y Abraham fue con Isaac, cargaron la leña, llevaron el cuchillo, llevaron el fuego y llegaron hasta el monte Moria, una de las colinas que está en la cordillera de los montes a las afueras de Jerusalén. Algunos piensan que probablemente podría coincidir con el monte Calvario. Y llegan a ese lugar y Abraham ata al muchacho y pone la leña sobre él y está dispuesto a ofrecer a su hijo en sacrificio. Y toma el cuchillo y en ese momento Dios le dice, Abraham, detén tu mano, porque he visto la fe que tienes en mí. Y Abraham giró su cabeza y vio a un carnero trabado con los cuernos en un zarzal y lo tomó y lo ofreció en sustitución de Isaac, su hijo. Pero para Abraham, Isaac estaba como muerto. En sus planes, en su obediencia a Dios, ya había muerto ese hijo. Lo llevó allí, solo estaba a punto de clavar el cuchillo sobre su cuello y ofrecerlo en sacrificio a Dios. Por eso dice el autor de Hebreos que, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Y si eso ocurrió con Isaac, ¿no crees que va a ocurrir contigo y conmigo? Claro que sí. Claro que sí. Una cita más, en Hechos capítulo 3, Hechos de los Apóstoles, capítulo 3 y versículo 22. Pedro está hablando, este es el segundo discurso de Pedro, y leemos lo siguiente, Hechos 3, versículo 22. Porque Moisés, aquí es Moisés el que va a hablar,
dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. ¿Veis, hermanos, la insistencia de los profetas del Antiguo Testamento, anticipando uno a otro lo que ha de ocurrir? Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros, primeramente, oh judíos, Dios, habiendo levantado a su Hijo, ¿qué quiere decir eso? Habiéndole resucitado de los muertos, habiéndole levantado, lo envió para que cada uno se convierta de su maldad. Queridos hermanos, los mensajes de los apóstoles en el Nuevo Testamento están llenos de citas del Antiguo Testamento para certificar que la resurrección del Señor y su mensaje son eslabones que quedan unidos a la cadena de enseñanzas que todas las Escrituras nos presentan acerca de la resurrección del Señor Jesús. Así que la resurrección de Cristo es el sello y la garantía de la autenticidad del Antiguo Testamento y del Evangelio y del sepulcro vacío. ¿Os convencen estos argumentos? A mí me convencieron de tal forma que a medida que iba entendiendo estas palabras, mi mente y mi corazón se iban abriendo a Dios y le iban diciendo: gracias, Dios, porque siendo tan indigno de ti, has querido enviar a tu Hijo para que además muera en mi lugar, porque su muerte no fue una muerte que él merecía por su maldad, por su pecado. Dice el profeta Isaías: aunque nunca hizo él maldad, ni hubo engaño en su boca. Entonces, ¿por qué murió? El apóstol Pablo dice: Cristo fue muerto por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. ¿Podemos creer en la resurrección de Cristo hoy? Yo no entiendo cómo muchas personas se resisten a creer en el Evangelio y a creer en Cristo, en su resurrección. Yo no lo entiendo. Dios ha dejado evidencias tan claras como para que nadie pueda decirle, cuando seamos llamados a rendir cuentas delante de Él, porque lo haremos: nunca me dejaste evidencias suficientes para que yo creyese en ti. No necesitas, como Tomás, decir: si no lo veo, no creeré. El Señor tuvo la gracia de presentarse nuevamente y decirle a Tomás: Tomás, mete tu dedo en las llagas de mis manos y mete tu mano en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Pero ni tú ni yo necesitamos esas evidencias, hermanos. Dice Juan en su Evangelio, capítulo 20, al final, que hizo muchas cosas el Señor Jesús que no están escritas en este libro, pero estas están escritas para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Señor Jesús, cuando se despidió de los discípulos, probablemente 1 o 2 días antes, en el aposento alto, les dijo estas palabras, Juan capítulo 14. No se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera, yo os lo hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Pero ¿cómo va a ir a la casa del Padre? Bueno, porque resucitó de los muertos. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Lo creemos de corazón. Creemos a aquel que venció el pecado y la muerte y resucitó. Y un día nos resucitará, transformará nuestros cuerpos, seremos levantados con cuerpos glorificados, semejantes al de la gloria suya, para estar con Él por toda la eternidad. Lo dijo el Señor Jesús, pero el apóstol Pedro también lo asegura.
Ya estamos llegando al final. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice el apóstol: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, nacer de nuevo, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. En otras palabras, si Cristo resucitó, tú también vas a resucitar si lo crees de corazón, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. La consumación de nuestra salvación llegará en el momento en el que el Salvador regrese. ¿Os acordáis de aquellos varones que estaban hablando con los discípulos cuando vieron que el Señor Jesús fue levantado de entre ellos, fue cubierto por una nube y fue levantado entre ellos al cielo? Les dicen: ¿qué estáis mirando al cielo? Bueno, estamos mirando que Jesús estaba hace un momento con nosotros y ha desaparecido. Este Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Pero en su segunda venida no vendrá para salvar, vendrá para juzgar. En su primera venida vino para salvar. Y esa salvación es proyectada en la cruz del Calvario, cuando Él toma tu lugar y mi lugar, coge tu pecado y mi pecado y lo carga sobre sus hombros y muere por ti y por mí, para que tú creas en Él, reconozcas que es tu Salvador y le aceptes como Señor de tu vida. Pero cuando venga por segunda vez será para juzgar. El que en Él cree, dice Juan, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Queridos hermanos, estas cosas son muy serias para tomarlas a broma. Si acaso no crees en el Señor Jesucristo como tu Salvador y como tu Señor, no tardes mucho. No tardes mucho. Nuestro hermano Carlos hace 10 días partió con el Señor. El Señor lo dispuso así. Yo no sé si volveré a dar ese segundo mensaje, no lo sé. Lo que sí sé es que si el Señor dispone a llamarme, yo sé a dónde voy. Voy con Él. Y la invitación para vosotros, los que no habéis recibido a Cristo todavía en vuestro corazón como vuestro Salvador, es que abráis vuestro corazón y le digáis: Señor, perdóname por haberme resistido tanto a creer que tú eres el Salvador del mundo. Perdona mis pecados, te entrego mi vida, te acepto como Salvador y Señor, y quiero vivir para tu gloria desde hoy en adelante. Señor, bendiga su palabra.